Título del mensaje: Salvos por la gracia de Dios. Versículo central del capítulo 2 es el versículo 8 y 9. Recítelo conmigo, por favor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente, sin ver la Biblia, dígalo conmigo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Subrayelo ahí. Y tarea: el próximo domingo lo voy a preguntar. Próximo domingo usted ya tiene que saberse Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mire, mi hija tiene 4 años, ya se sabe los libros de la Biblia, hasta Salmo, ¿qué clase? Cantares, hasta Cantares. Se lo sabe. Ya, tú tuvieras la gracia que hace Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Leyes. O sea, mi hija tiene 4 años y nosotros le estamos enseñando no solo los libros de la Biblia, le enseñamos versículos bíblicos. ¿Ya? Entonces, mi hermano, haga el ejercicio. Ok. Otra vez, ahora lo dicen ustedes. Efesios 2 del 8 al 9. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Ok. Mi hermano, en todo ser humano hay 2 clamores, hay 2 gritos. En el profundo del corazón de todo ser humano hay 2 gritos, hay 2 clamores. El primero es el clamor por salvación. Diga conmigo: salvación. Y el segundo es el clamor por la bondad de Dios. En otras palabras, por la plenitud. Al primer clamor, la respuesta de Dios fue la cruz, la redención, la salvación. Al segundo clamor, la respuesta fue el Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, y a partir de ahí todo cristiano puede vivir en plenitud. Dígame amén a eso. La salvación es el tema central de toda la Escritura. La salvación es el tema de mayor importancia en toda la Biblia, y su grandeza radica en la obra redentora de Cristo, y su fin es la humanidad, mostrando así el amor de Dios, que es la fuente de la salvación. Diga conmigo: el amor de Dios es la fuente de la salvación. Escuche, todo el tema central de toda la Escritura es la salvación del hombre, es la redención de la humanidad, ¿verdad? En el momento que Adán y Eva pecaron, esa comunión espiritual, esa comunión que el hombre podía disfrutar de la plenitud de Dios, se rompe, y entonces ya se habla del hombre caído que cae bajo pecado. Y como leíamos ahora, como recitábamos ahora, la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Dice: estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando el hombre ha pecado, Adán y Eva pecaron, toda la raza humana está caída en pecado, y por lo tanto experimenta muerte espiritual. Pero gracias sean dadas a Dios, que cuando el hombre cae en pecado, Dios trae la respuesta, que es la salvación. Génesis capítulo 3 versículo 15 es el primer texto de salvación. El primer texto que habla de salvación lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Búsquelo, por favor. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Adán y Eva caen en pecado, pero ya Dios tenía un plan, un diseño divino de salvación para rescatar al hombre caído, al hombre en pecado. Dice:
pondré enemistad. Mire que ahí esto es un texto de guerra espiritual también. Hay una enemistad entre el bien y el mal. Hay una enemistad entre la simiente de Dios y la simiente del diablo. La simiente de la mujer hablaba de Cristo. A través de la simiente de Eva nacería el Mesías, que moriría en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Esta palabra profética de parte de Dios en ese momento de juicio, lo que dice es que Satanás tendría poder para herirle en el calcañar. Y lo vemos a través de la cruz cuando Jesús fue a la cruz, que su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada, la corona de espinos y toda esa tortura era Satanás hiriéndole en el calcañar. Es más, hasta históricamente está comprobado que en la cruz de Cristo había un clavo en la parte de abajo. Por eso Jesús, cuando está allí, él tiene que estar casi empinado, y eso era algo que hacían los romanos, ¿verdad? Para que él tuviera que, en medio de estar clavado, él tenía que hacer como especie de ejercicio para que pudiera respirar bien. Ponían un clavo en la parte del talón, y ahí se cumple esta palabra cuando dice: Satanás, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, le pisaría la cabeza a Satanás. Alabado sea el nombre de el Señor. Así que la salvación es el tema central y de mayor importancia en las Escrituras. Su grandeza, escuche, la grandeza de la obra de la salvación radica en la obra redentora de Cristo. Y el domingo pasado veíamos cómo estudiábamos que la palabra redención significa rescate. Dice: su fin es la humanidad y el amor de Dios es la fuente de toda salvación. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Diga conmigo: la vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 1, ¿qué es la salvación? Anótelo, por favor. ¿Qué es la salvación? La salvación es el plan divino que responde a la completa perdición del pecado del hombre. Repito, la salvación es el plan divino que de parte de Dios, que responde a la completa perdición del hombre caído en pecado, pecado que condujo a la raza humana a estar separado de Dios. En otras palabras, salvación es redención de Dios, rescate de Dios. Diga conmigo: redención de Dios, rescate de Dios. ¿A quién se rescata? A la humanidad, al hombre caído en pecado. Eso es la salvación. Es un plan, es un diseño divino que trae respuesta al hombre pecador, al hombre que está sin Dios, sin esperanza. La salvación es definida como, anote por favor: liberación, preservación. No las podrás anotar todas, pero algunas. Vuelvo y repito: liberación. Salvación es igual a liberación, a preservación, seguridad, firmeza. La salvación abarca todo el proceso redentor de Dios, que tiene que ver con la justificación, la redención, la gracia, la propiciación, la imputación, el perdón, la santificación, la glorificación. La idea básica de la salvación es 2 puntos: rescatar de un peligro eminente, una liberación exitosa de algo o alguien. Vuelvo y repito: salvación, liberación, preservación, seguridad, firmeza. O sea, cuando hablamos de salvación, hablamos de preservación. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de seguridad. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de algo firme. Dice: abarca todo el plan redentor de Dios. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? Esto es material de Doctrina 1, que veremos cuando montemos la escuela. Justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación
y glorificación. En otras palabras, Dios nos coge de cero y nos lleva a la gloria. Dios un día te tomó a ti y a mí, nos cogió en medio de nuestros pecados. La gracia, escuche, la gracia y el amor, la misericordia de Dios un día nos alcanzó. Tal y tú como yo estábamos en ese momento lejos, apartados de Dios, sin esperanza. Dios nos alcanzó en su gracia, en su misericordia, perdonó nuestros pecados, nos dio la vida eterna y ahora tenemos la promesa de la glorificación. Un día estaremos por siempre con el Señor. Mire, la salvación es lo más importante en la vida de un cristiano. Tú sabes que es la bendición, que si usted y yo morimos esta noche, tenemos la seguridad de ir al cielo. La persona que tiene a Cristo en su corazón, la persona que ha recibido por gracia el regalo de la salvación, tiene la seguridad que si hoy hay un terremoto en Bogotá, Dios nos guarde, que si de pronto vas en el milenio o en tu carro y te pasa algo, que de pronto llega una enfermedad de un momento a otro, en el momento que partimos de esta tierra, tenemos la garantía, tenemos la seguridad de que vamos a estar en el cielo. Amén. Eso es una bendición bien tremenda. La gente compra seguros de vida y eso es válido, pero el seguro de vida solo te cubre aquí en la tierra. Pero escucha, el Señor Jesús te ofrece un seguro y es gratis, que no solo te da garantía de vida aquí en la tierra, sino te da vida después de muerto. Porque la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, levanta su mano y dele gracias a Dios por su salvación. Dígale, Padre, gracias. Dile, Señor, gracias por esa vida eterna. Dile que gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Oh, Padre, gracias porque un día perdonaste nuestros pecados. Un día, Señor, tú nos llamaste. Tu palabra dice que no es que nosotros te busquemos a ti, fue que tú nos buscaste a nosotros. Tu palabra dice que no es que nosotros te amemos a ti, sino que tú nos amaste primero, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has justificado, nos has hecho aceptos en el amado. Ahora somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Diga conmigo, yo tengo la vida eterna. Diga conmigo, yo tengo la vida eterna, la salvación de mi alma. Tenemos la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Así que ya resolvimos el primer punto. ¿Qué es la salvación? La salvación es el diseño o plan perfecto de Dios que responde a la completa perdición del hombre pecador. O sea, el hombre está en pecado. Por su pecado merece ser condenado. Por su pecado, el pecado nos lleva a ser condenados. Entonces, ¿qué es la salvación? Diga conmigo, es el plan de Dios que responde al pecado del hombre. Eso es la salvación. Número 2. ¿Por qué necesitamos la salvación? Capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Estamos en Efesios. Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos. ¿Cuando estábamos qué? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Amados hermanos que están aquí en esta mañana, ustedes lo saben, pero aprovechando el medio del video, es importante decirle a la gente que escuche, la persona que no tiene a Cristo en su corazón no está vivo, está muerto en vida. Un día una joven allá en Barranquilla se me acercó y me presentó su novio inconverso.
Bueno, ella notó enseguida que, bueno, yo saludé a su novio inconverso, pero ella notó enseguida que obviamente nosotros no aprobamos ese tipo de relaciones. Después ella se me acercó y me dijo, pastor, pero ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Pues, mija, tú estás viva y él está muerto. Eso es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿dónde lo dice? Aquí, versículo 1, capítulo 2, léalo. Dice, y él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? Porque estábamos ¿qué? Dice, y él nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Está hablando de un tiempo. O sea, en el tiempo que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál era nuestro estado? ¿Cuál era nuestro estado? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, su estado espiritual es un estado de muerte. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué necesitamos la salvación? Porque sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos condenados. Pero gracias sean dadas a Dios, que dice la Biblia, pero Jesús nos vino a dar vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan 10:10 dice, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida. ¿Y qué tipo de vida? Vida en abundancia. Entonces, tan pronto como el hombre pecó, Dios anuncia un plan divino de salvación. Esta promesa de salvación está vigente para todos los hombres en todos los tiempos. Pablo empieza a mostrar la condición espiritual del hombre sin Cristo. Volvamos a leer el versículo 1. Dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Aquí hay una enseñanza para la iglesia. Iglesia, usted y yo, como hijos de Dios, no podemos seguir las corrientes de este mundo. No, que yo voy a la iglesia y ya, pero no. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios, la persona que ha recibido vida, no podemos decirle amén a lo que el mundo dice. O sea, todo lo que saca el mundo, usted y yo tenemos que revisarlo, tenemos que colarlo, tenemos que examinarlo, porque la Biblia dice que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. Entonces dice, no podemos seguir las corrientes de este mundo. Dice, porque el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por quién está gobernado el mundo espiritual? Por el príncipe de este mundo que se llama ¿cómo? Satanás. Satanás gobierna el sistema del mundo. En la Biblia hay dos palabras mundo. Una es la que aparece en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios ¿qué? Ese mundo ahí es humanidad. Pero en esta parte dice, cuando habla de sistema, habla de cosmos, el mundo como cosmos, sistema dominado y gobernado por Satanás. Los hijos de Dios que somos salvos no podemos seguir las corrientes de este mundo, porque este mundo está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y dice que él opera sobre los hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga conmigo, otro tiempo. Pregunta otro versículo que todo el mundo se lo debe saber. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? Acá. Ok. De modo pues, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Una persona salva tiene vida nueva. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Cristo,
En otras palabras dice, las cosas viejas empiezan a pasar, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Mira lo que dice, lo que estamos leyendo aquí en el versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo cuando no éramos nuevas criaturas. En otro tiempo cuando no habíamos nacido de nuevo, usted vivía en el carnaval de la vida. Pero ahora que usted y yo hemos recibido al Señor, tenemos que vivir para Dios. Tenemos que vivir para el Señor. No podemos vivir para el mundo. No podemos vivir dándole gusto a la carne ni dándole gusto al diablo. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Necesitamos salvación porque estamos sin Cristo, estamos condenados, estamos perdidos. El infierno espera a una persona que no conoce a Cristo. Pero gracias sean dadas a Dios que dice, pero Él nos dio vida a nosotros. Nos dio vida. Pero ahora nosotros tenemos que vivir conforme a ese llamado de vida. Y dice que viviste en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eras por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4. Pero Dios, subraya ese versículo 4, que es que rico que ¿en qué? Es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis ahí que dice, por gracia sois salvos. Aprende esto, cuando usted en la Biblia aparece un paréntesis, ese paréntesis es palabra no inspirada. ¿Ok? Cuando en la Biblia usted encuentre, sobre todo en la Reina Valera, en otras versiones, tú no vas a encontrar esos paréntesis. En la Reina Valera, cuando tú encuentras un paréntesis, fue una añadidura que le hicieron las personas que transcribieron los manuscritos, se llamaban los masoretas. Los masoretas eran personas, ¿verdad?, que hacían todo un rito de purificación, ¿ya? Y eso es interesante cómo ellos tenían cuidado de transcribir la palabra de Dios fielmente. Pero en algunos manuscritos que se encontraron, copias de manuscritos, encontraron que por lo menos esta palabra que dice por gracia soy salvo, en este versículo 4, no en el versículo 8, en el versículo 8 sí es inspirado, pero en este versículo 4 no es inspirado, sino que es como cuando tú empiezas a rayar la Biblia. Bueno, ellos hacían lo mismo. Y en el momento de la transcripción de la escritura hubo confusiones, ¿sí? De hecho, le doy este datico no para que se desanime, sino para que entienda la importancia de las diferentes versiones. La Reina Valera tiene por lo menos 2.500 detalles que no son válidos. ¿Ok? Por eso es bueno ver otras versiones. Y cuando ya lo conocemos, entonces yo hago la salvedad. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por su grande amor con que nos amó, aún nosotros estando condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Levante su mano y diga, yo ya no estoy muerto espiritualmente. Diga, Dios me ha dado vida juntamente con Cristo. Diga, gracias Señor por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Ahora usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Yo le invito a que le dé un aplauso al Señor con todo su corazón. Entonces, ¿por qué necesitamos salvación? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque vivíamos conforme a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Mire que ahí habla de las cosas de la carne. Dice, antes vivíamos dándole rienda suelta a la carne, dándole satisfacción a la carne. Pero ahora Dios, que es rico en su misericordia y su grande amor, nos ha dado vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora, la palabra, cuando aparece ahí la palabra muertos en nuestros delitos y pecados, traduce como alejados de Dios. Diga conmigo, alejados de Dios. ¿Qué significa muertos aquí? Significa alejados de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón
puede hablar de Dios, puede tener cualquier religión de las 4.500 que existen en el mundo, puede pertenecer a cualquier religión, puede hablar de Dios, puede hacer lo que sea, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene la vida eterna, esa persona está todavía muerta en sus delitos y pecados. En otras palabras, está lejos de Dios, está separado de Dios, porque todavía reina, todavía su estado es estado de pecado. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos separados, estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano, es tan fácil evangelizar, es tan fácil presentarle el plan de salvación a una persona, escoger una persona y decirle: mira, Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo. El amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Dios quiere acercarse a ti, pero hay algo en ti que te impide que tú recibas el amor de Dios. La persona va a decir: sí, ¿qué hay en mí que impida que yo disfrute del amor de Dios? Eso la Biblia lo llama pecado. La Biblia dice que en nuestros pecados estamos muertos, delante de Dios estamos lejos, pero Cristo es la solución. Y entonces la Biblia dice que Cristo nos acercó al Padre, y le puedes sacar Juan 14:6. Por eso es que te tienes que aprender los versículos. ¿Qué dice Juan 14:6? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya, entonces tú le dices: mira, aquí está Dios y aquí estás tú. Y entre dos montañas siempre hay un abismo. Este abismo es lo que la Biblia llama pecado. Entonces no puedes disfrutar del amor de Dios por este pecado. No puedes disfrutar de la gracia de Dios por el pecado. Pero a eso apareció Cristo. Cristo es el puente para llegar a Dios. Cristo es el camino para llegar a Dios. Pero la Biblia dice que tienes que arrepentirte de tus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Anótelo. Otro texto para que evangelice. Dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia dice que tienes que arrepentirte de tus pecados, y otro, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Pues menos mal se saben uno. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene la vida eterna. El que no cree en Cristo es condenado. Entonces tú invitas a la persona: ¿te gustaría hoy recibir a Jesús en tu corazón para que tengas la vida eterna? Si tú se lo planteas bien, la persona obviamente va a decir: claro, yo necesito la vida eterna. Entonces tú le invitas a hacer una oración, cierra tus ojos. Pero para eso tienes que conocer los textos que hablan de la salvación, del pecado, como Jesús, ¿verdad? Como Jesús es nuestra única fuente de salvación. Otro texto, 1 de Timoteo 4:12, ¿qué dice? Hechos 4:12, y ahí me disculpa. Dice, mira este texto, dice: en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser. En otras palabras, este versículo dice: para que una persona sea salva, lo único que necesita es a Jesús. No necesita religión, no necesita intermediarios, ¿ya? No que María, que San José, no. La Biblia dice: solo hay uno. ¿Se llama cómo? Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Ni María, ni Pedro, ni Juan, nadie. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Ok. Número 3. ¿Cómo tenemos la salvación? Ahora sí quiero que vayamos otra vez. Vamos a leer el versículo 6 en adelante. Versículo 6, pero para llegar al 8 y 9 de Efesios 2. Efesios 2. Voy a leer desde el versículo 6, pero para detenernos en el versículo 8 y 9. Dice:
y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios, no por obras, para que nadie... Ok, estos dos versículos, el versículo 8 y 9, nos dicen tres cosas. Número 1, que es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. Número 2, dice que el medio es la fe. La salvación, número 1, es por gracia. Número 2, dice que el medio es ¿qué? La fe. Y número 3, dice que no es por obras, sino que es un don. Diga conmigo, regalo. Entonces, vamos a definir las palabras. Anote, por favor, la palabra gracia significa regalo no merecido. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo merecido. Regalo no merecido o regalo inmerecido. Esa es la palabra gracia. Dice que la salvación es por gracia, pero el medio es la fe. Explico, es como una fuente. La gracia es la fuente. La gracia es el manantial. Hay un manantial, pero en este lado hay hombres pecadores, sedientos, necesitan de Dios. Pero hay una gracia. Y entonces se necesita un acueducto. Se necesita un medio, diga conmigo medio. Dice ahí, es por medio. Entonces la fe es el conducto por el cual el torrente de la gracia es conducido a los hombres pecadores. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La salvación, número 1, es por gracia. No merecíamos ser salvos. No merecíamos ese regalo de Dios, porque todos los hombres somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ningún hombre merecía la salvación. Pero Dios en su gracia, Dios que es rico en misericordia, Dios que es grande en amor, nos ofrece, nos da, nos regala esa salvación. La regala porque es de Él. Y si es de Él, Él no la puede dar. Pero entonces, para que esa salvación pueda llegar al hombre, se necesita un medio. Y el medio es la fe. Es como una máquina. La máquina, para que ande, necesita una cadena. La cadena es la fe. La máquina proporciona toda la operación, pero la cadena es la fe. Para que pueda moverse toda esa parte motriz. Ok. Entonces, número 1, gracia significa regalo no merecido. Fe es el medio. Dice, no es por obras. Dice el versículo 8, dice, no, es un don de Dios. La palabra don significa regalo. La palabra don significa regalo. Somos salvos no porque haya algo en nosotros que nos haga merecedores de la salvación. No porque podamos hacer algo para ganarla. No hay, escuche, no hay forma de ganar la salvación. No hay forma, no hay nada ni nada que podamos hacer, ni dejemos de hacer para obtener la salvación. Escuche, todo lo que usted haga o lo que deje de hacer no garantiza que puedas tener la salvación. Hacíamos referencia en la Edad Media con Martín Lutero en el siglo XVI. ¿Por qué Martín Lutero se levanta, verdad, y protesta contra el sistema romano, la iglesia romana? Porque es que la iglesia romana vendía la salvación. La gente pagaba indulgencias. Entonces los más ricos podían pagar las indulgencias. Y entonces Martín Lutero, siendo un monje romano católico, protesta
protesta contra eso. Protesta contra eso y dice, no es así. La salvación es por gracia. No podemos ser justificados por las obras de la ley. La salvación es un regalo de Dios. Dígalo conmigo, la salvación es un regalo de Dios. Si es un regalo, usted no puede hacer nada para ganárselo. Usted no puede dejar de hacer nada. Simplemente cuando alguien te ofrece un regalo, tú tienes dos opciones. Lo recibes o lo rechazas. La salvación, dice, es por gracia, por medio de la fe, pues es un regalo de Dios, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Este tema de de las obras y de la gracia es muy importante que usted lo entienda, porque esa es la base por la cual nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque es que en muchos lugares pueden decir, no, ayuna mucho. Eso son obras, diga conmigo, obras. No, ayuna. Ven todos los domingos a la iglesia. Vive en santidad. Vístete así. Camina así, habla así. Mi hermano, esos son obras. Veamos algunos versículos. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, mire lo que dice. Nos salvó. ¿Cómo dice? O sea, no dice te va a salvar. No está en tiempo presente. Nos salvó. Diga conmigo, ya somos salvos. Ya somos salvos. Cuando tú recibes la salvación por medio de Jesucristo, tú tienes el regalo de Dios. El regalo más hermoso que Dios nos puede dar es la salvación. En su gracia Dios te lo ofrece. La Biblia dice que necesitas tener fe. Entonces tú hiciste una oración de fe o recibiste a Jesús por fe en tu corazón. La Biblia dice que el que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Entonces si ya tienes la vida eterna, ya eres salvo. No vas a ser salvo. Mire, de todos los versículos que hemos dicho, usted puede estudiar todos los textos de salvación. Ninguno te lo da como algo para el futuro. Cuando la Biblia habla de salvación, es algo que ya tú tienes en lo presente. Ya tú eres salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire el título 5, dice, no salvó. No por la cara bonita. No porque eres hijo del pastor. No porque eres sobrino del Papa Francisco. No porque ayunes mucho. No porque vengas a la iglesia. No porque des fielmente tus diezmos. Eso son obras. Diga conmigo, son obras. Sí hay que hacer obras, pero no nos garantizan la salvación. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué son obras de justicia? Es que yo soy buen esposo. Es que yo soy un buen padre. Es que yo soy un buen ciudadano. Es que yo soy un buen cristiano. Esas son obras de justicia. Una mujer la otra vez me dijo, pastor, yo no le he robado el marido a nadie. Mire, se lo juro, y me juró, se lo juro, pastor, que yo no le he robado el marido a nadie. Y ella, ¿por qué me estaba diciendo eso? Porque ella se creía muy buena. Entonces, la gente, especialmente la religión tradicional, nos enseña que si tú eres muy bueno vas al cielo. Y la Biblia dice que tú puedes ser, mira, en otras palabras te voy a decir, el infierno va a estar lleno de gente muy buena. Diga conmigo, no es por obras, es por gracia. Es por gracia. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, mi hermano, usted y yo sí tenemos que hacer obras de justicia. Usted y yo tenemos que ser buenos cristianos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Tenemos que ser buenos esposos. Las mujeres tienen que ser buenas esposas. Los hijos tienen que ser buenos hijos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero todo eso que hacemos, lo hacemos como respuesta a lo que Dios nos ha hecho a nosotros.
¿Por qué yo vivo en santidad? ¿O por qué usted tiene que vivir en santidad? Por respuesta al amor de Dios. Pero no porque te ganes la salvación. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Diga conmigo, obras de justicia. La Biblia dice que nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Mira cómo Dios ve las obras de justicia del hombre. Dios es tan santo que toda obra buena que tú hagas, Dios la ve como trapos de inmundicia. Ustedes saben lo que son trapos de inmundicia, ¿verdad? O sea, no habían toallas sanitarias, entonces usaban trapos. Esos son trapos de inmundicia. Cuando una mujer daba luz, los trapos con los que limpiaban la pus, la sangre, la materia, esos se denominan trapos de inmundicia. Entonces, todas las obras buenas que tú y yo hacemos delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Por eso la salvación no puede ser por obras, sino que es ¿por qué? Por gracia. Diga conmigo, gracia. Dice, por su misericordia nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Rápidamente, quiero que vayas al libro de Romanos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Mira lo que dice. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Nadie puede llegar al cielo con el argumento que fue buen esposo, que fue buen hijo, que fue un buen cristiano, que ayunaba 2 veces a la semana, que daba todos sus diezmos, que iba a la iglesia, que no hablaba mal de nadie, que no mataba a nadie, que no le había quitado el marido a nadie. Eso no sirve para salvación. La Biblia dice, por las obras ningún ser humano podrá ser ¿qué? Justificado. Versículo 24. Dice, siendo justificados ¿qué? Diga conmigo, la salvación es gratis. Diga conmigo, la salvación es gratis porque es por gracia. Eso es lo que dice ahí. La salvación es gratis, no puedes pagar nada. No, que voy a hacer unas mandas y voy a hacer una penitencia y voy a subirme a un cerrate de rodillas. No sirve. Me alegra hablar de esto. No sirve, diga conmigo, no, esas cosas no sirven. Dice, porque la salvación es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque es por su gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo no merecido. Es por gracia, no por obras. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi hermano, las obras de la ley no cuentan para salvación. Las obras de la ley no cuentan para salvación. Capítulo 4, versículo 4. Romanos 4:4. Dice, porque al que obra se le cuenta como salario. Si alguien dice, no, yo voy a pagar la salvación, o yo voy a venir todos los días, a partir de hoy voy a limpiar el templo todos los días para ganarme la salvación. La Biblia dice que al que obra, cualquier obra que haga, no se le cuenta como gracia, sino como salario. Y escucha, ¿qué salario alcanzará para comprar la salvación? Ninguno. Diga conmigo, no es por obras, es por gracia. Capítulo 4, versículo 16. 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Vuelvo y repito, por tanto, tiene que ser por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Este fue el texto que movió a Martín Lutero a sacar las 95 tesis de reforma
contra la iglesia romana. Martín Lutero se paró y dijo, no, ¿cómo es que vamos a vender la salvación? La Biblia dice, justificados pues por la fe, solo por la fe podemos ser justificados delante de Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículo 3. Versículo 6, perdón, capítulo 11, versículo 6 dice, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no. Parece un trabalengua, pero estamos diciendo lo mismo. O sea, Pablo dice, si es por gracia, entonces ya no es por obras. Porque si fuera por obras, ya no es por gracia. Porque como es por gracia, no es por obras. Como no es por obras, es por gracia. Y entonces si es por gracia, ya no es por obras. Porque si es por obras, si es por obras no sería por gracia. Pero como es por gracia, no es por obras. Creo que esa enseñanza va a quedar bastante clara. Diga conmigo, es por gracia, no por obras. Gálatas 2:16. Ay, se me pierde. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Mi hermano, yo sí estoy de acuerdo con ese mensaje. Vive en santidad, ayuna, vigila, ora. Sí, eso sí lo tenemos que hacer porque estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Pero si tú no ayunas, pierdes la salvación. Es que si tú no vigilas, pierdes la salvación. Te he dado por lo menos 15 versículos que tumban ese argumento. Como dice por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Diga conmigo, no es por obras, es por gracia. Te lo estoy demostrando. Mira, un cristiano puede que no ayune toda su vida. Si ha recibido salvación, es salvo. Un cristiano puede que no vaya a la iglesia en toda su vida, pero si ha recibido la salvación, es salvo, porque la salvación es por gracia. ¿Me entienden eso, hermanos? Capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Estamos en Gálatas. Mira, capítulo 3, versículo 10 y Santiago 2:10 dicen lo mismo. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Ay, Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo así, pastor? Santiago nos lo explica un poquito mejor. Capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. Y escuche, cuando habla de la ley, está hablando de los 613 artículos que tenía el Código de Moisés. El Código de Moisés tenía 613 artículos. El legalismo de los fariseos decía que para que una persona fuera salva, tenía que cumplir paso por paso todos
todos y cada uno de los artículos de la ley. Eso es imposible. Mire, para que una persona pueda cumplir los 613 artículos de la ley, tendría que ser un ángel, no un humano. Levante la mano los que somos humanos aquí, los que somos imperfectos. Ok, ninguno de nosotros aplicamos para cumplir toda la ley. Ninguno de nosotros aplicamos. Entonces, ¿qué dice Santiago? Santiago dice, en el texto anterior dice, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Porque la ley decía, el que no cumple la ley es maldito. Eso decía la ley. Pero Santiago dice, cualquiera pues que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto. Imagínate esto. Un hombre llegó a 600, cumplió los 600, 605, 608, 610, 611, 612. Pero en el 613 se equivocó. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se hace. O sea, ese hombre no era culpable por el artículo 613, sino que era culpable por no cumplir toda la ley. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Lo vas a entender mejor así. Jay, tú haces perico de huevo. Ok. Jay coge el sartén, prende la estufa, le echa el aceite, le echa cebolla, tomate, salecita, ¿verdad? Jay tiene 6 huevos. Coge el primer huevo y lo parte y lo echa. Coge el segundo, lo echa. El tercero, el cuarto, el quinto. Todo va bien. Diga conmigo, todo va bien. El sexto lo parte, lo echa y está podrido, lo echa. ¿Qué pasó con los demás? Ok. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice Santiago. Ok. Bueno, huevos revueltos, pues. Me la vamos a montar, ¿qué? ¿Entendieron la ilustración? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, mira, Santiago dice, mi hermano, tú haces 5 obras buenas, pero haces una mala. Y eres culpable, no de esa buena que hiciste, sino que eres culpable de. Entonces, partiendo de ahí, ningún ser humano, por más santo que sea, por más ungido que sea, está en la capacidad de cumplir toda la ley. O levante la mano, por favor, levánteme la mano el que ayer no pecó, levánteme la mano. ¿Se da cuenta? Diga conmigo, no es por obras. Levante su mano y diga, es por gracia. Mi hermano, la salvación no es por obras. Es menos mal. Entonces, ¿qué pasa? Como no es por obras, Dios nos ofrece la salvación. Es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. O sea, Dios nos da el regalo de la salvación. Mira, ese regalo, tú recibes ese regalo y ese regalo te garantiza la vida eterna. Yo me muero esta noche. Y como tengo la vida eterna, yo sé que voy para el cielo, pero no porque sea pastor, ni porque esté ayunando esta semana, o porque de pronto he leído mucho tiempo con Dios esta semana. No, lo único que me garantiza que yo soy salvo es que tengo a Cristo en mi corazón. Mis pecados son perdonados y tengo la garantía de la esperanza de la vida eterna. Levanta la mano y dele gracias a Dios por esa salvación. Ahora, si es válido aclarar, mi hermano, si hay que leer la palabra, si hay que venir a la iglesia, si hay que vivir en santidad, ¿verdad? Sí, es más, es que yo soy de los que creo que una persona salva da frutos de salvación. Eso lo dice la Biblia en Romanos 6:22, dice, la simiente de la salvación da fruto de santificación. Pero no podemos, tenemos que cambiar ese mensaje legalista. No para irnos al otro extremo, sino para entender, como dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Si la salvación fuera por obras, Pablo Escobar es salvo. ¿Entendió lo que le dije?
Si la salvación fuera por obras, Pablo Escobar es salvo. Pero gracias a Dios que no es por obras. Entonces, terminemos. Número 1, ¿qué es la salvación? Es el diseño o plan perfecto de Dios que responde al pecado del hombre. Número 2, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos lejos de Dios, estamos lejos de Cristo, estamos separados de Dios. Le voy a leer un texto más, ¿verdad? Efesios 2:12. Mire, en aquel tiempo ¿estabas qué? Sin Cristo. ¿Qué significa estar sin Cristo? Estar alejados de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Una persona sin Cristo está, diga conmigo, alejado de Dios. Diga, está muerto en sus pecados. Diga, sin esperanza, sin Dios, sin promesa y sin pacto. Pero los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Estamos cerca de Dios, tenemos esperanza, tenemos a Dios en nuestra vida, somos merecedores, tenemos las promesas de Dios y le pertenecemos al pacto de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?